Mañana empieza la discusión sobre la consulta popular en el Senado y es probable que el miércoles se vote si el Senado va a aprobar o no la consulta popular del presidente Petro, del gobierno, para tratar asuntos de la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima. Y pienso que hay como dos grandes elementos que quisiera ver hoy. Primero, las razones por las cuales el Senado debe, creo yo, negar la consulta, pero vamos a ver que parece que eso está, el resultado puede ser diferente. Y luego el clientelismo que está surgiendo para aprobar la consulta en el Senado, que es un asunto grave, es un asunto que va a minar la legitimidad del resultado y va a seguir, digamos, deteriorando la confianza en general en el sistema político y democrático colombiano, a menos de un año de elecciones presidenciales y a menos de un año de elecciones a Congreso. Hay entonces, digamos, tres razones por las cuales yo creo que el Senado debe negar la consulta. Uno, hay razones políticas, luego hay razones emocionales de orden, digamos, de comunicación de la campaña y luego, de manera muy importante, razones técnicas y económicas. Yo espero que esos tres elementos hagan parte del debate de los senadores empezando mañana al inicio de esta discusión. Hablemos de las razones políticas. Ya los había mencionado en otro episodio acá. Uno, hay un gran problema de legitimidad de la consulta popular. ¿Por qué hay un problema de legitimidad? Porque la Comisión Séptima ya había hundido la reforma laboral y la hundió de acuerdo con la Constitución, la hundió cumpliendo con el debate. Algunas personas seguramente afines al gobierno me han escrito en TikTok y en Instagram cuando pongo estos videos cortos y me dicen que por qué no se debe buscar un voto, digamos, directo de la ciudadanía si ya los senadores no tienen, digamos, la legitimidad para elegir por parte de un pueblo entero. Y aquí este argumento toca repetirlo, y es que los senadores también tienen legitimidad. Los senadores también tienen, digamos, ese mandato de controlar al Ejecutivo y de definir independientemente lo que consideran que debe ser aprobado en comisión, sí o no. En este caso lo hundieron. Entonces hay un problema de legitimidad y abriría un antecedente muy peligroso para otros presidentes más adelante en caso de que una de sus reformas se hunda. Ahí se abre todo un boquete para que un presidente más adelante, cuando se le hunda un proyecto de ley, se le hunda una reforma, diga: voy al voto directo, voy a una consulta popular. Ese es un problema en donde creo yo el Senado se estaría dando casi que un tiro en el pie en caso de que apruebe la consulta popular. Lo segundo, un argumento que es concreto, un argumento que es, digamos, de orden económico, el costo de la campaña, de la consulta popular, más de 500.000 millones de pesos aproximadamente, 500.000 millones de pesos previo a año electoral, 500.000 millones de pesos que van a estar, digamos, utilizados en absolutamente un ejercicio político y no en ejercicios, digamos, de inversión social de gobierno, sino simplemente en echar carreta. Y yo creo que ahí el Senado, ya lo hemos hablado, en un panorama de déficit fiscal, de bajo recaudo, de aumento de riesgo país, de desconfianza de la inversión en Colombia, es inoportuno aprobar una consulta que cueste más de $500 millones de pesos. Y lo tercero es una inconveniencia política. El gobierno se acaba. El gobierno, pues digamos, se acaba en el sentido que no va a gobernar más. Ya todos los ministros, en lugar de estar dirigiendo sus carteras, en lugar de estar, digamos, invirtiendo el dinero de lo que tienen que invertirlo, generando desarrollo para Colombia, generando un cambio sostenible, van a estar haciendo campaña en las universidades, en los medios de comunicación, en la plaza pública. Los ministros no van a gobernar más y el presidente, pues eso es lo que viene haciendo desde el día uno, más política que gobierno, pero acá vamos a estar ya en el régimen completamente del Consejo de Ministros, la locución presidencial y el discurso cada vez más incendiario de Petro en plaza pública. Hay entonces, digamos, tres razones que yo creo que el Senado debe tener presente mañana dentro del argumento de razones políticas: falta de legitimidad de la consulta popular porque ya fue hundida en Comisión Séptima; costos, un argumento económico; y tercero, inconveniencia política porque necesitamos un gobierno gobernando y no un gobierno echando discurso en plaza pública. Luego, las razones emocionales. Debe haber un examen, digamos, del estado de ánimo político en el que el país entraría en caso de
de que entremos a una campaña de consulta popular. Primero, todo se convertiría en discurso. El presidente gastaría ya todo su tiempo no ejecutando, no coordinando, no haciendo seguimiento a los proyectos, sino haciendo discursos permanentemente en los medios de comunicación, en la plaza pública y seguramente utilizando los canales nacionales y cualquier medio que tenga para hacerlo. Segundo, la demagogia se apoderaría de este último año de gobierno. Y ahorita voy a decir por qué la demagogia. Vamos a ver razones, digamos, de orden más técnico y económico para ver que esta consulta es, digamos, tendenciosa, es una consulta innecesaria y es una consulta que quiere jugar más con la emoción y con la expectativa de las personas que con un objetivo o con un resultado real de desarrollo, de generación de empleo, en donde me anticipo diciendo una consulta que no generaría empleo y que podría profundizar la informalidad y el desempleo en Colombia. Como lo ha dicho Fedesarrollo, se podría perder hasta 500.000 empleos. Lo dice el centro de pensamiento económico más serio del país. Creo que se debe tener presente. Y entraríamos en una lógica en donde estaría un gobierno pasado, anterior, nos puso a hablar de enemigos y amigos de la paz. Esa fue la división en la que entró Colombia. Los que estábamos en contra del plebiscito, enemigos de la paz. Los que estaban a favor del proceso de paz del plebiscito, de la aprobación del plebiscito, amigos de la paz. La división social es lo peor que le puede pasar a un país. Polarizar a la sociedad puede ser útil para el político, pero genera heridas que se demoran décadas en cerrar. Y yo creo que esas heridas que se abrieron por esa falsa división de amigos y enemigos de la paz nos tienen sentados hoy con uno de los peores gobiernos, en el peor gobierno que ha tenido Colombia hasta ahora. Esta consulta popular entonces seguiría profundizando en esa división social entre amigos de los trabajadores y enemigos de los trabajadores. Cualquier persona que se vaya a oponer a la reforma, a la consulta popular, será un esclavista, será un amigo de los oligarcas, un enemigo de los trabajadores y por supuesto quien esté a favor, el gobierno y los seguidores de Petro, será amigo de los trabajadores. Entonces esas divisiones profundizan la división, generan odios innecesarios y nuevamente algo en lo que he sido enfático es profundizan la desconfianza en Colombia y en el liderazgo de Colombia. Sería la segunda vez que un presidente llama a un mecanismo de consulta popular, no con el ánimo de unir a Colombia, sino que tendría profundos efectos divisivos. Y lo tercero, veamos algunas razones de orden técnico y económico que yo espero de todo corazón que mañana los senadores empiecen a discutir de esta manera, que los senadores se tarde una semana, 2 semanas, 3 semanas la discusión sobre la consulta popular, tengan presente razones técnicas que vayan más allá del argumento político. Lo primero, la informalidad en Colombia es del 57%. Esta consulta popular que, digamos, en caso de que sea aprobada, vuelve al Senado, si es aprobada algunas de estas 12 preguntas, tendrían que volver al Senado para que se conviertan, digamos, en leyes, para que se conviertan en letra menuda, no genera empleo y no, digamos, le genera ningún beneficio a más del 40% de la población a más del 57% de la población que es informal en Colombia. Personas que viven del rebusque, personas que viven de empleos cortos y personas que viven de empleos que no tienen ningún tipo, digamos, de prestaciones sociales, que no tienen ningún tipo de acompañamiento jurídico, sino que lo están haciendo simplemente para la supervivencia. Entonces, esta consulta no garantizaría de ninguna manera un aumento de formalidad en Colombia, que es uno de los asuntos más críticos de la economía colombiana. Ningún informal se beneficiaría de esto. La persona que vende ropa en el centro de alguna ciudad, la persona que tiene un puesto de comida rápida, la persona que trabaja por días en una empresa, que trabaje, digamos, en un restaurante de manera informal. Ninguna de estas personas, que es la mayoría de la población colombiana, tendría un beneficio por esta consulta popular. Esta consulta entonces no estimula la creación de empleo, sino que por el contrario le pone cargas adicionales a los empleadores, lo cual podría terminar en un aumento de desempleo o en un aumento de informalidad. Lo segundo, esta cifra que me duele, me toca el corazón, lo veo cuando hago algún recorrido en Medellín, en Antioquia, y es el 27% de los jóvenes de Colombia no tienen ningún tipo de empleo ni tampoco
estudian. Son personas que tienen un enorme, digamos, nivel de desocupación y por lo tanto una enorme vulnerabilidad a entrar en la ilegalidad. Un cuarto de los jóvenes de Colombia, que son personas que no tienen empleos, que no tienen estudio, no tendrían ningún tipo de efecto la consulta popular sobre ellos. Entonces este es un gobierno que supuestamente le habla a los jóvenes, que supuestamente es pro jóvenes, que supuestamente es amigo del desarrollo juvenil, pero aquí no generan ningún tipo de desarrollo, ningún tipo de sostenibilidad al generar condiciones laborales mucho más difíciles para que las empresas contraten a jóvenes colombianos. Otro asunto importante es la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en 2024, en el año pasado, cerró en menos de 2 dígitos, 9,1%. Es la menor desde 2017, digamos una buena noticia para el país. Petro y el gobierno Petro, digamos, se han vanagloriado con este resultado, han dicho que este es un gobierno que ha generado reducción sustancial del desempleo y la verdad es que yo creo que esto no es así. Yo estuve revisando algunos datos, les voy a decir por qué. Porque creo que han salido tantas personas de Colombia que esto ha tenido un efecto sobre esa cifra, digamos, ficticia del desempleo y de la caída del desempleo. Cifras de Migración Colombia, las revisé hace unos minutos, las verifiqué. En 2021 salieron 256.000 colombianos para no volver. En 2022, 507.000 colombianos, mujeres colombianas también. En 2023, 485.000 colombianos, la cifra más alta después de 2022. Y en 2024, cierre de 2024, 341.000 colombianos. Hasta ahora han salido 1.3, 1.4 millones de colombianos y siguen saliendo en 2025. Puede que lleguemos cercanos a la cifra de 2 millones de colombianos. Colombianos que están en edad y que están en condiciones de trabajar. Colombianos que podrían estar aquí generando empresa, que podrían estar teniendo un papel importante en las compañías, pero no lo están haciendo porque están buscando una mejor oportunidad. Esta salida masiva de colombianos le ha pegado a esa cifra de desempleo que fue tan buena el año pasado, tan baja, 9,1%. Miremos el detalle de algunas de las preguntas. E insisto que ojalá los senadores no se limiten a un discurso político, no se limiten a un discurso mañana de confrontación, sino que miren técnicamente lo que está pasando y que nos comparemos internacionalmente para entender cómo está Colombia en el plano laboral y cómo Colombia no es un país, quiero ser muy enfático en esto, no es un país que tenga condiciones adversas al trabajo, no lo es y por lo tanto no podemos dejarnos meter ese cuento del gobierno. Colombia es un país que ha tenido enormes avances sociales en los últimos 20 años, enorme creación de riqueza, enorme movilidad social y que a un gobierno diga o decir que todo está mal simplemente es mentira. Miremos internacionalmente. La pregunta de establecer la jornada laboral entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Perú, Uruguay, Chile y Brasil tienen jornadas nocturnas que comienzan a las 10 de la noche. Brasil, por ejemplo, un país que ha tenido gobiernos socialistas, gobiernos progresistas, tiene una jornada nocturna que comienza a las 10 de la noche. Igual Chile, que ha tenido un gobierno socialista, progresista recientemente, Perú y Uruguay. Entonces Colombia está bien posicionado en la región como un país que genera una jornada laboral justa. ¿Y esto por qué es importante? Porque una jornada laboral, como la quiere establecer la reforma laboral a través de la consulta popular, le generaría un gran desincentivo a pequeñas y medianas empresas de poder tener jornadas extendidas de trabajo. Estas pequeñas y medianas empresas constituyen el 98% de las empresas del país. Solamente las empresas grandes del país, consideradas grandes empresas, son menos del 1%, 0,5, 0,8%. La pregunta del recargo de dominicales y festivos, que pretende ser del 100% de acuerdo con la consulta popular. Colombia hoy tiene un recargo de dominicales y festivos del 75%. Chile, gobierno progresista recientemente con Boric, del 50%. Perú, que ha tenido también gobiernos progresistas, del 30%. Panamá, 25%. Y Brasil, que insisto, ha sido un gobierno que ha tenido dos momentos de liderazgo bajo Lula, tiene unos recargos del 50%. Insisto, Colombia tiene del 75%, la reforma pretende llevarlo al 100%. Entonces, no es que Colombia sea un país donde haya condiciones laborales
terribles, injustas e inhumanas. Eso no es verdad, y si nos comparamos regionalmente, Colombia está en un nivel interesante de justicia en este sentido. Otra de las preguntas de la reforma laboral, preguntas sobre las tasas, sobre la creación de tasas diferenciales para pequeñas y medianas empresas. Volvamos al dato. La mayoría de las empresas colombianas son pequeñas y medianas, están dentro del rango de pequeñas y medianas. Solo menos del 1%, entre 0,5 y 0,8% de las empresas colombianas son consideradas grandes empresas y son los grandes empleadores del país. Entonces, por un lado, le están diciendo al pequeño y mediano empleador: usted va a tener una jornada laboral que va a empezar a las 6 de la mañana y va a terminar a las 6 de la tarde, y por lo tanto, cualquier persona que trabaje después de las 6 de la tarde, usted le tiene que pagar un recargo. Eso suena fácil para una compañía grande, pero para una panadería, para un puesto de empanadas, para un restaurante pequeño, para una tienda de ropa pequeña, para cualquier emprendimiento de una persona que está empezando su negocio, estos recargos son muy importantes para el flujo de caja y para la supervivencia del negocio. Lo mismo con el recargo de dominicales y festivos, de llevarlo al 100%. Ese aumento del 25% generaría un desincentivo muy grande para personas a abrir los domingos y los festivos. Entonces, por un lado le están diciendo que le van a poner una cantidad de sobrecargas, pero por el otro lado, para equilibrar, le están diciendo le vamos a dar tasas diferenciales. La pregunta de la consulta popular, como está redactada, no establece quién va a otorgar esas tasas diferenciales, esos créditos, a qué tasa sería, qué significa tasa diferencial, cuál es la tasa especial que se le daría a las pequeñas y medianas empresas, de manera que sería como, por un lado, crear un problema y tratar de subsanarlo, por el otro lado, prestando plata del Estado. Entonces considero que también hay una enorme contradicción. Veamos otra de las preguntas. Que las madres comunitarias, las periodistas, tiene género femenino, deportistas, artistas, sean formalizadas. ¿Quién se va a oponer a que las deportistas, las periodistas, artistas y madres comunitarias que juegan un papel tan importante en el tejido social colombiano, que son estas madres que cuidan niños durante las mañanas y las tardes cuando sus padres van a trabajar, que trabajan con el ICBF, pues nadie se va a oponer a eso? Las madres comunitarias, las deportistas, los artistas son fundamentales para el desarrollo nacional. ¿Quién se va a oponer a esto? Nadie. Pero si usted le está generando a los empleadores, que son quienes de verdad podrían formalizar a estas mujeres, a estos géneros, a estos sectores de artistas, periodistas, deportistas, si usted le está generando desincentivos para la contratación, pues no van a ser formalizadas y se van a mantener en la informalidad. Ahora, que se haga una ley específica para formalizar a deportistas, artistas, periodistas, sería de alguna manera discriminatorio con otras mujeres que tengan otras profesiones. Piensen ustedes cualquiera. Entonces es una pregunta tendenciosa, es una pregunta demagógica y no es una pregunta realista. No puede haber una ley de la República que únicamente beneficie a pequeños grupos poblacionales y luego olvide a otros. Las leyes tienen que ser de carácter general y de impacto general. Y insisto, los verdaderos, quienes generan de verdad la formalización, salarios justos, seguridad social, pago de vacaciones, beneficios, etcétera, son las compañías. Y si usted a las compañías, a las empresas, a las organizaciones les está poniendo desincentivos para la contratación, pues estas personas que quiere beneficiar la consulta popular, por eso creo yo que es demagógica, no lo va a hacer. Hablemos de otra de las preguntas, la prohibición de la flexibilidad laboral. Yo creo que esta pregunta es problemática por dos razones. Primero, porque desconoce la tendencia mundial de quienes quieran libremente trabajar por horas, bien sea en un almacén vendiendo ropa, trabajar por horas en una plataforma digital de domicilios o de conducción, o las que van a surgir nuevas tecnologías que cada vez son más y más. Y luego, una razón más filosófica, porque se opone a la libertad de la persona de trabajar como quiera. Si yo quiero trabajar programando por horas, si yo quiero trabajar traduciendo por horas porque sé inglés, ¿por qué me lo va a impedir una ley de la República? ¿Por qué me lo va a impedir una reforma laboral que no está pensando en lo que yo quiero hacer, sino en tener un titular de prensa? Muchas personas quieren trabajar por horas y no es porque sea una explotación, es porque o trabajan en otras partes, porque estudian o por cualquier otra causa, pero no se debe oponer una reforma a la libertad de cada uno de nosotros de trabajar como queramos. Si se pretende proteger, está bien, pero también el argumento de la libertad debe estar presente. Las personas podemos trabajar como queramos.
Entonces, esta idea de la prohibición de la flexibilidad laboral me parece problemática. Las tendencias por la creación de nuevas tecnologías, que pues, digamos, eso tiene un término en inglés que es gig economy. Las personas pueden trabajar por horas, pueden tener trabajos por horas, bien sea haciendo lo que sabe hacer, programando, traduciendo, diseñando, etcétera. Se puede hacer por horas y esto no puede impedir, digamos, ese desarrollo, o no debería impedirlo. Ahí terminaría, digamos, mis ideas sobre las razones técnicas de la reforma o las consecuencias técnicas que tendría la aprobación de estas preguntas en el Senado. Insisto, son 12 preguntas, aquí examiné como 4 o 5. Hago una recapitulación rápida. Si se aprueba la consulta popular, esto tendría un efecto económico adverso. Lo ha dicho Fedesarrollo, lo han dicho economistas que han examinado estas preguntas. Se abriría un boquete, un antecedente para que otros gobiernos más adelante que sean incapaces de pasar sus reformas por el Congreso, quieran pasarlas a través del voto directo en las calles. ¿Para qué Congreso entonces? ¿Para qué intermediación? ¿Para qué democracia representativa? Si lo que se está pretendiendo es que directamente se le consulte a las personas en las calles. Y lo tercero sería el fin del gobierno. No tendríamos ministros gobernando, un presidente evidentemente sin gobernar, sino el gobierno entero volcado a las calles, a los medios, a las universidades, etcétera, haciendo campaña política. Una situación nueva que parece que es lo que está generando un desequilibrio en las cargas en el Senado, y es la designación de la nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo, una persona politóloga, entiendo, con especialización en economía. Estuve mirando la hoja de vida hace un rato, que era, hasta hace semanas, la secretaria de la Comisión Cuarta del Senado, si no estoy mal. Lo digo con cierta libertad porque no conozco a esta persona y no me quiero, digamos, referir al aspecto personal. Uno en política, en la discusión política, debe procurar dejar la persona y la discusión íntima a un lado y transitar a los argumentos. Estoy convencido que esta nueva ministra no tiene las condiciones para asumir el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Yo fui congresista de la Comisión Segunda, me tocó hacer control político durante 4 años del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en ese momento liderado por Cecilia Álvarez y luego por María Claudia Lacutir. Tuve interlocución con las ministras de ese entonces, pasé una ley para que Colombia tuviera que rendir cuentas anualmente ante sindicatos, grupos empresariales y ante la comunidad en general sobre el estado de los tratados de libre comercio, y sé de la dificultad y del nivel técnico que el liderazgo de este Ministerio de Comercio, Industria y Turismo implica, y que pongan a una persona sin las condiciones para este ministerio. El análisis que hago es uno solo, y es que le están dando esta cuota a un partido político. Parece que esta cuota se le están dando al Partido Liberal, y parece que esta cuota que se le están dando al Partido Liberal, o ese ministerio que le están dando al Partido Liberal, podría equilibrar las cargas para que la consulta popular fuera votada favorablemente por el Partido Liberal en el Senado. Sería un partido determinante a la hora de la votación. La hoja de vida de la nueva ministra de Comercio dice que fue secretaria de las comisiones cuarta y sexta de 2018 a 2022 y de 2022 a 2026. Buena parte de su experiencia laboral ha sido siendo secretaria de comisión. Secretaria de comisión, para quienes no saben, es una persona que está en la mesa directiva de cada comisión. Es